vamos a tratar de enseñarles, a tratar de demostrarles y a tratar de poner en práctica lo que significa vivir en el Espíritu. Que es un tema así como extraño, ¿verdad? Como que, ¿cómo es eso vivir en el Espíritu, Simón? Si yo como, si yo duermo, si yo siento, si yo tengo carne, si yo tengo mente, ¿qué significa vivir en el Espíritu? Y el tema de hoy lo hemos llamado un nuevo espíritu, porque creemos que allí está la fuente de todo. Creemos que el espíritu es lo que nos da la vida. ¿Saben eso, verdad? Cuando ustedes han visto un cadáver, me imagino, en algún momento, bueno, ya no está el espíritu. La vez pasada yo les decía, les recordaba que somos espíritu, alma y cuerpo. Porque es que a veces se nos olvida. Entonces somos absolutistas, o sea, todo lo metemos en el espíritu, o todo lo metemos en la mente, o todo lo metemos en el cuerpo. Y cuidamos el espíritu, o cuidamos la mente, o cuidamos el cuerpo. Y resulta que necesitamos cuidar todo, pero particularmente lo espiritual. Porque de allí, de lo espiritual, o allí en lo espiritual es donde nos conectamos con Dios. Y creo que ya todos tenemos la suficiente edad para darnos cuenta que cuando nos desconectamos espiritualmente de Dios, ¿qué comienza a pasar en nuestra vida? Entendemos que hay una relación directa entre nuestra conexión con Dios, no lo que está pasando aquí en un lugar que llamamos iglesia. No es eso, es nuestra conexión, nuestra intimidad con el Padre. Que pueda decir todos los días mi vida, hágase tu voluntad. Y el problema no es que se haga su voluntad, el problema es que yo esté preparado para que esa voluntad se haga. Y yo lo acepte y pueda seguir en paz. Porque perdemos la paz cuando creemos que lo que Dios está haciendo no es lo que yo quiero. El alma, pues es nuestra mente, están nuestras emociones allí, nuestra voluntad. Es lo que te define a ti como persona. Y el cuerpo, bueno, ya sabemos que es lo que envejece. Lo siento. Sí, porque el alma no envejece ni el espíritu tampoco. Hay personas como mi tía Adelaida, que va a cumplir 90 años ahorita, y su espíritu está más joven que el de muchos de nosotros. Su cuerpo no. Mi mamá falleció de 90 años el año anterior y me decía, dijo, yo estoy como una uva nuevecita, pero el cuerpo estará aporreadito. Yo estoy bien, pero el cuerpo está mal. Porque el yo es el alma. ¿Se comprende eso? Pero muchas veces tenemos un espíritu viejo, un espíritu derrotado. Y eso es lo que yo veo a diario. Un espíritu que no funciona, que no tiene energía. Y por eso necesitamos un nuevo espíritu. Entonces, fíjense que yo quería llevarlos al Antiguo Testamento y luego al Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento, pues, como siempre, nos da muchos puntos de partida excelentes. Y ahí tenemos el profeta Ezequiel cuando está dando palabra de Dios hacia el juicio, acerca del juicio a Israel. Pero esto es muy pertinente porque nosotros, por extensión y por gracia, tenemos mucho que ver con eso. Y eso que el profeta Ezequiel está diciendo allí es lo que nos pasa a nosotros, muchas veces. Y él le dice al pueblo de Israel, y Dios le dice que les diga, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. ¿Cómo es eso? Si ya tenían espíritu. ¿Y cómo es que el Señor Jesús cuando fue bautizado vino el Espíritu Santo sobre él? Porque es un nuevo espíritu. Ahora es el Espíritu de Dios que puede habitar en nosotros. Imagínate esa buena noticia, pero hay mucha gente que no lo cree. Y viven en su espíritu. Y no viven el Espíritu de Dios en su vida. ¿Qué pasaría en ti si tú logras comprender que el Espíritu de Dios está en ti? Y que puedes echar fuera demonios. Y que puedes sanar enfermos. Y que puedes hacer todo lo que sea conforme a su voluntad. ¿Qué pasaría si tú crees eso? Pero no lo crees. Probablemente no lo creas. Porque necesitas un nuevo espíritu. Y además necesitas creerlo. Y además necesitas quebrantarte para que tu espíritu pierda fuerza y gane fuerza el Espíritu de Dios. Y veo muchas vidas derrotadas. Y veo mi vida derrotada en muchos momentos. Básicamente porque el Espíritu de Dios no tiene el control. Porque cuando el Espíritu de Dios tiene el control, tú aceptas la soberanía de Dios y tú disfrutas cada momento. Y tú vives en otra dimensión. ¿Alguien me está comprendiendo? Yo decía, ¿cómo mi mamá está en cama y está gozosa? Si solo movía un dedo. ¿Cómo está gozosa? Porque tenía un nuevo espíritu. No es el cuerpo, es el espíritu. Entonces fíjese que dice
Porque aquí les resalto como siempre las palabras que me parece que tenemos que poner énfasis. Porque dice un para qué. Cada vez que en la Biblia o en cualquier texto ustedes lean para qué, deténganse ahí. Porque ahí eso es el propósito. De eso se trata. ¿Para qué? O sea, te doy la fuerza, te doy la energía, te doy el poder, te doy la inteligencia, la sabiduría, pero no es para que te vanaglories de eso. No es para que digas, yo ahora puedo. Es para que me obedezca. Para que hagas lo que yo quiero. Para que seas mi siervo. Para que seas mi esclavo. Para que donde yo te mande, vayas. Y para que creas lo que yo te diga y para que lo hagas. ¿Qué pasaría si todos hiciéramos eso? ¿Cómo sería la iglesia de Cristo? ¿Cómo sería el mundo? Pero hay que pagar un precio. Hay que salir de la zona de confort. Y hay que decir, wow, es que el Espíritu de Dios está sobre mí. Así comenzó el Espíritu del Señor, el ministerio del Señor, como vamos a ver ahorita. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. Te pregunto, ¿tú estás ungido por el Espíritu de Dios? En estos días me llama la atención que un amigo común, Carlos sabe quién es, mi amigo Jordan Rendell, y Jordan Rendell es de una denominación que llamamos, o se llama, Bautista. Y esto de la unción para ellos es así como que, wow, unción, suena raro. Y Jordan en este momento está en una gira y va a estar en más de 10 países. Y Jordan me dice, Simón, te estoy escribiendo, te estoy poniendo este voice porque te estoy pidiendo oración para que Dios me dé unción. Porque voy a dormir, entre otras cosas me dice, voy a dormir en 30 días en 20 camas diferentes. Y quiero la unción de Dios. Y yo, wow, qué increíble, ¿no? Increíble me refiero que está reconociendo, necesito la unción de Dios, necesito el poder de Dios en mi vida. Y estoy seguro que Dios lo está usando, ya me ha pasado varios videos increíbles de cómo Dios lo está usando en todo lo que está haciendo. Estoy hablando de las grandes ligas. Por ejemplo, está ahorita dirigiendo la mesa en los Emiratos Árabes Unidos de todo lo que es la tolerancia de las religiones en el mundo. Por ejemplo, la unción de Dios, el Espíritu de Dios. Necesitamos esa unción, pero nos quedamos muchas veces en la mente que sí, que no, qué pasa, si te caes, si no te caes, si te orinas, si no te orinas, y ahí nos quedamos y el Espíritu dice, bueno, está bien, dale tú. Eso es lo que yo atiendo, eso es lo que yo veo y eso me ha pasado a mí. ¿A quién le ha pasado? Solo a mí. Entonces, ¿por qué dice, yo sé a Dios, yo sé a ellos por Dios? O sea, es que Dios no es nuestro Dios la mayoría de las veces. Muchas veces el Dios es mi yo. Y el pueblo de Israel tiene que aprender, tuvo que aprender. Nosotros como extensión del pueblo de Israel tenemos que aprender que necesitamos que Él sea nuestro Dios. Hágase tu voluntad. Esa es la palabra, la frase que taladra mi mente. Hágase tu voluntad. Y es la oración que el Padre, el Hijo nos enseñó hacia el Padre. Hágase tu voluntad. Qué difícil es eso. Porque nos gusta que se haga. En tanto tu voluntad se haga más que la de Dios, te vas a meter en problemas. Luego dice Ezequiel, porque este casi no se lee, dice, miren lo que dice, mejor dicho, miren lo que dice. ¿Alguien lo puede leer? Idolatrías. Ay, ay, ay. Señor, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué será? Porque Dios es justo. A veces se nos olvida eso. Y a veces creemos que nosotros vamos a convencer a Dios, cual Moisés, y a negociar con Dios. Dios, lo que yo estoy haciendo es mejor que lo que tú haces. Y las oraciones que yo escucho la mayoría de las veces son lo que yo quiero que pase. Bendíceme, haz esto. La mayoría de las oraciones yo pienso en mi mente, no sé si te ha pasado, yo digo, cállate la boca.
¿Qué estás diciendo? Hágase tu voluntad, Señor. Es algo así como, perdonen la comparación, pero ahorita lo de la serie del Caribe. ¿Quién vio la serie del Caribe? La final. O sea, yo estoy orando para que Dios, para que ganen los tiburones. Y Dominicana no estaba orando para que ganaran ellos. Y al final no va a pasar lo que tiene que pasar. Digo yo, ¿no? Entonces yo no oro para que gane un equipo del otro, yo disfruto el juego. Porque si uno está orando para que Dios dirá, bueno, entonces ¿quién va a ganar? Pues allá hay cristianos, aquí hay cristianos. Entonces, no, Señor, hágase tu voluntad, que gane ni siquiera el mejor, que gane el que gane, porque así es el deporte. Bueno, amados, miren lo que dijo el pastor Ray Stedman, se los recomiendo, no sé si lo han leído, no sé si lo han escuchado, bueno, ya se fue con el Señor, pero es un hombre que sigo en sus comentarios bíblicos, en sus estudios, un hombre muy sabio, Dios le dio bastante sabiduría. Y dice, la Biblia sin el Espíritu conduce a un cristianismo institucional y muerto. Hay gente que tiene mucha Biblia, técnicos, que uno escucha que uno dice, wow, te sabe Biblia, pero demasiado. El diablo sabe bastante Biblia. Tentó al Señor con la palabra. Y alguien que te puede estar hablando de la palabra, no te está hablando palabra de Dios. El espíritu sin la Biblia lleva a un fanatismo carente de fundamento. Y yo he visto personas en los dos extremos. Yo he estado en los dos extremos. He pasado por etapas donde espíritu, 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 espíritu. Y he pasado por etapas donde Biblia, 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 Biblia. Y he pasado por etapas donde ni espíritu ni Biblia. Necesitamos ambos. Necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos la Biblia, que es la palabra de Dios revelada. Lo necesitamos todo. Y necesitamos un equilibrio. Entonces, Lucas 4, vamos ahora al Nuevo Testamento y donde vamos a ver ahora en la práctica lo que debería suceder y lo que sucede cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Porque ahí tenemos al Espíritu Santo, pero está la llenura del Espíritu Santo, que creo que tiene que ver con aquello que hacemos, que creo que tiene que ver con nuestra intimidad con Dios. Digo yo, porque me ha pasado a mí. Mientras me descuido en eso, comienzan los otros pensamientos, comienzan los otros deseos. Ya vimos en Ezequiel qué pasa con los que estamos en esos deseos. Y comienza tu mente no es, ¿cuál es la palabra? No es invencible. A veces creemos que nuestra mente es invencible. El que esté firme, mire que no caiga. Y yo cuando estoy más firme digo, mosca, porque si creo que no, entonces pongo límites porque sé que mi mente puede caer, porque es mente. Entonces dice, Jesús, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo, lleno. ¿Por qué se destaca eso? Porque él buscó de la presencia de Dios. Y justamente viene el Jordán, y viene lleno de su presencia. El pecado nos aparta de su presencia. Es el pecado de nosotros, es nuestra conducta lo que nos aparta a nosotros de su presencia. Nos hace sentir, wow, la culpa. La culpa nos aplasta. He aprendido a tratar de no pecar, no tanto por el pecado, porque va a ser perdonado, sino por la culpa que aplasta después. Wow, caí de nuevo. Concha, y ¿cuántos días te lleva salir de ese hueco? Hay gente que nunca sale, lo siento. Entonces dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde te lleva a ti el Espíritu? Pregunto. A mí me llevó a Maracay una vez. Mira, vas a vivir en Maracay. ¿Qué iba a hacer yo en Maracay? Si Caracas es Caracas. Y Mirta y yo una vez ministrando en Cuba, el Señor puso en nuestro corazón, los puedo llamar aquí a Cuba. Y Mirta y yo dijimos, Señor, si tú nos llamas a Cuba a ministrar, venimos a Cuba. Digo a vivir.
¿A dónde te lleva el Señor? Yo conozco un ministerio que se llama Cambio Interno, no sé si lo conocen, que son norteamericanos, y ellos no solamente van a ministrar en los barrios, sino que se mudan al barrio. Y hacen el cambio desde adentro. Cambio interno. ¿A dónde te lleva el Señor? No, Señor, pero a mí me gusta mi apartamentico con mi agua calientica, mi casita, mi carrito, mi cosita. ¿Pero a dónde te lleva el Señor? Bueno, por 40 días lo llevó, ustedes saben, y fue tentado por el diablo. Y luego pasó el 14, dice, y Jesús volvió. Entonces dice, vino a Nazaret, ya sabemos, lleno del Espíritu, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, como tenemos esta costumbre, ¿no? En el día de reposo para nosotros es el domingo, y venimos a la sinagoga, que es este lugar. Y se levantó a leer. ¿Por qué resalto se levantó a leer? Porque levantarse a leer en la sinagoga no era para todo el mundo. Tenía que ser una persona que era reconocida como un rabino, una persona con autoridad, un maestro de la ley. Él ya lo era. Y bueno, imagínense, tenía el poder del Espíritu. ¿Recuerdan a los 12 años? A los 12 años se fajó con los tipos. Y dijeron, wow, ¿cómo que sabe lo que está diciendo? Claro, tenía el Espíritu en él. Y se le dio el libro del profeta Isaías, me imagino que él lo pidió, dame esto. Pásame ahí, Sidín, pásame ahí. Esta versión. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Nada más y nada menos esta perla del profeta Isaías. ¿Qué dice? El Espíritu comienza declarando, comienza diciendo, ahora te pregunto, ¿el Espíritu de Dios está sobre ti? ¿Por qué a veces no lo creemos? ¿Y por qué no lo creemos? Por el pecado. El pecado es el arma que usa el enemigo en tu mente para apartarte de Dios. Por eso tenemos que cuidarnos tanto del pecado. Pecado, culpa, aplastado, espíritu oprimido, espíritu debilitado, problema tras problema, tras problema, tras problema. Después vamos a la consulta y decimos, ¿y ahora qué hago? ¡Wow! Pídele al Señor porque te metiste en una caja, te metiste en un hueco. Yo humanamente no puedo hacer más nada. Vamos a orar por ti a ver si Dios te muestra a ti una vía. Pero ¿cuál será la vía? La santidad. ¿Cuál será la vía? Apártate de los malos caminos. El sabio ve el mal y yo tengo problemas porque soy miope. Y a veces no veo bien. Es más, nunca veo bien. Y entonces a veces me he caído porque me he tropezado con el mal. Bueno, me tropiezo a veces con las paredes, me tropiezo a veces con Mirta. Por cuanto me ha ungido. Por eso es que Jordan me dice, quiero oración para ser ungido. ¿Qué significa ungido? Ya no es el aceite sobre las barbas, de hecho no tengo barba. Es el Espíritu Santo desde la cabeza hasta los pies, que toma el control de una vida y le da un poder sobrenatural. Y cuando tú vivencias eso, tú dices, es verdad, hay algo en mí que no es mío, pero que tiene ese poder. Cuando comienzas a vivenciar, en mi nombre echarán fuera demonios, y tú dices, en el nombre de Jesús, sal de ese cuerpo, tú dices, wow, sí pasa, pero no soy yo. Cuando comienzas a ver que una palabra o una acción tiene un poder de transformar una vida, y tú dices, no, soy yo. Es algo que está en mí, comienzas a tener la destreza del Espíritu Santo en ti. Y ya el Señor la tenía. Por algo su mamá le dice a aquella boda, ¿recuerdan? Que se acabó el vino. Ya ella sabía que él hacía milagro. Y él tenía la destreza de hacer milagro porque ejercitaba el poder del Espíritu en él. Te pregunto, ¿qué milagro Dios ha hecho a través de ti? ¿Qué milagro está haciendo Dios a través de ti? ¿Qué milagro está haciendo Dios en ti? Ay Dios, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Eso es lo que hace la iglesia. Los pastores sin experiencia, los líderes sin experiencia dicen, pero bueno, ¿hasta cuándo nos va a llegar gente con problemas? Eso es una iglesia, donde van a llegar, yo llegué quebrantado del corazón.
¿Quién más? Quebrantado es quebrado, podrido. Yo entraba a la iglesia y olía a azufre. Y el Espíritu de Dios está para eso. Entonces ya no te quejes más de por qué se te acerca esta persona, de por qué me pasa esto a mí, que vas en el metro, que vas en el carrito, que vas allá y se te acerca la persona con una situación difícil. Ay, verdad que yo estoy para eso. Es como cuando en mi casa llegó aquella vez la rata, se metió una rata y entonces el menor dijo, Arturo. Y Arturo dijo, Gilbert. Y Gilbert dijo, mamá. Y Mirta dijo, Simón. Y yo dije, soy yo. Me toca a mí. Vengan para que vean cómo hacemos con la ratica, pobre ratica. ¿Verdad? Traumatismos generalizados. A pregonar libertad a los cautivos de la mente. Todos nosotros somos o estuvimos cautivos. ¿Qué significa cautivo? Que un pensamiento está ahí y no sale. ¿Pero qué te pasa? Mi mamá decía, la cabeza no le da. Es que no le da, está cautivo ese pensamiento. Se habla a nivel espiritual que puedes tener influencia, puedes tener control o puedes tener posesión. Dependiendo de lo que metiste ahí. Y un pensamiento puede estar cautivo y tú te das cuenta que esta persona siempre se tropieza, como dice el otro, con la misma piedra. Y otra vez con la misma piedra, porque está cautivo esa área. Necesita que el Espíritu Santo... Pero entonces cuando uno dice, deja tu carga, ay no, me da ladilla. ¿Para qué voy a levantar las manos? ¿Qué tiene que ver levantar las manos? Y vista a los ciegos, gracias Señor, me diste vista de nuevo. Bueno, medio. La doctora me dice, confórmate como tú ves, Simón. No vas a ver mejor. Está bien, doctora. Y a predicar, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. La canción que me gusta más que habla de esto es esa canción que ustedes probablemente han escuchado. Si no la han escuchado, el Señor les perdone. Vayan a buscarla rápido y la escuchan y dejen que el Señor ministre su vida a través de esa canción. Mi iglesia. René González. Esa canción explica muy bien cuál es nuestra función como iglesia. Sanar, ayudar, levantar. O sea, la iglesia no es ese lugar donde culturalmente aprendimos, donde yo voy a sentirme bien, donde yo voy a aprender. Sí, es una parte. Son 2 horas. La iglesia eres tú cuando sales de aquí también. Es más cuando más eres iglesia. Y te toca hacer eso. Si el Espíritu de Dios está sobre ti. Si el Espíritu de Dios tiene el señorío de tu vida. Si no, bueno, es más cómodo venir, ¿vale? Y después de aquí, yo sé lo que es esa etapa. Prendo ser cristiano. Domingo en la mañana. Apago ser cristiano. Domingo en la tarde. Yo sé lo que es eso. No me vengan con cuentos. Yo sé lo que es eso. Y en la misma iglesia, ahorita voy a pagar otra vez. El pastor está fastidioso. Mi pastor predica lento. Y te puedes hasta dormir. Y sé lo que es apagar. En cambio, si el Espíritu de Dios está sobre ti y le das el señorío, se te quita el sueño. Pues, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Llegué con sueño y no tengo sueño. Amén. ¿Alguien me entiende? Sí, levanta una ceja. Ok. Para poder vivir la vida cristiana, ojo, Gálatas 20 no es eso, ¿no? Oye, Simón, esa versión, ¿qué versión es esa? No, que vamos a referir ahorita a Gálatas 2:20. Para poder vivir la vida cristiana, esto lo digo yo, no el Señor, como dice Pablo, de manera adecuada de dar frutos, debemos procurar tener, ¿qué? El Espíritu de Dios, el cual se enseñorea, porque es que lo tenemos. Tenemos la salvación, tenemos el Espíritu de Dios porque creímos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero no le hemos dado el señorío. Simón, ¿y cómo dices eso? ¿Por qué dices eso? Por sus frutos. Tus frutos, tus conductas están diciendo quién tiene el señorío de tu mente.
Tus frutos lo están diciendo. Tú no lo estás diciendo, pero tus conductas lo están diciendo. ¿Quién es el Señor de tu vida? Y la mayoría de las veces el Señor de nuestra vida es yo. El no tendrás dioses ajenos delante de mí no es como muchos creen que la lucha es contra una virgen, la lucha es contra una denominación, la lucha es contra yo. Cuando decimos que las cosas se hagan como yo diga. Y por cierto, estoy viendo mucho últimamente, no sé si ustedes, bueno, no, quizás no porque no trabajan con eso, pero estoy viendo mucho esto de que los muchachos se están casando. Ustedes saben que la gente se sigue casando, ¿verdad? Qué cosa, chicos. La gente se casa, ¿verdad? Y entonces he visto muchas mamás, yo las llamo mamá gallina, hay papagayos también, papagayos, que no cumplen la palabra de Dios cuando dice que los hijos deben dejar a su padre y a su madre. ¿Saben que eso duele en el alma, en los tuétanos, en la hipófisis, en la pituitaria? Pero si esa palabra de Dios no se cumple, ese matrimonio se va a podrir. ¿Y qué tenemos que decir los suegros? Hágase su voluntad. Y su voluntad es, déjalo en paz, déjala en paz. Por eso es que decimos los que oficiamos una boda, ¿quién entrega a la novia? Entrégala, suéltala ahora. Déjala, no le preguntes para dónde va de luna de miel, eso no es tu problema. No le pregunten qué hicieron, menos. Déjala. Y eso indica que no tienes el Espíritu de Dios en ti, porque si tienes el Espíritu de Dios en ti, lo dejas ir y quedas en paz. Si no, tienes de Dios a tu hijo o a tu hija. Cuidado. No sé por qué lo digo, pero el Espíritu de Dios me dijo que lo dijera. Entonces, cuando el Espíritu se enseñorea en nuestra mente, comienza, esto es fascinante, cuando yo lo siento, no sé si tú lo has sentido, cuando ese Espíritu de Dios comienza a tomar control de todas las conexiones neuronales, de todo lo que está pasando ahí, comienzas a tener una mente nueva y dices, oye, antes quería hacer esto, pero ahora y viene esa lucha, quiero, no quiero, y hasta que sí quiero, y hasta por fin vas soltando allá y vas agarrando aquí, ¡pam!, se consolida eso. Y eso ya la ciencia lo ha visto en el cerebro funcionando. La sinapsis se nota, se ve cuando esto se va debilitando y esto va pasando. O sea, te quiero decir y te recuerdo, siempre lo digo, siempre que pase aquí lo voy a decir, es un proceso, no es un evento y depende de tu decisión. Pedro tenía el Espíritu Santo antes que Pablo y Pablo confrontó a Pedro un poquito antes de Gálatas 2:20. Porque Pablo era un hombre con otra personalidad. Cuando Pablo decía, voy a hacer esto, lo hacía. Y Pedro estaba ahí cortando orejas. Entonces depende de mí, no del Espíritu Santo. Depende hasta dónde yo le doy el señorío. No, pero a mí me gusta más como lo hice antes. O no es que me guste, pero estoy acostumbrado a hacerlo así. Bueno, sí, así. El Espíritu Santo lo tiene. Tiene la salvación, tiene el Espíritu Santo, pero no se ha hecho su voluntad en tu vida. Tú no sabes cuál es la voluntad en tu vida. Solo Dios sabe cuál es la voluntad en tu vida. ¿Cuántos días vas a vivir? ¿Con quién vas a estar? ¿Qué vas a hacer? No, pero es que a mí me gusta más así. Bueno, dale. Yo creo que algunos aquí han escuchado cuando yo decidí por Mirta. Levanten la mano quienes no saben por qué yo decidí por Mirta. Entonces no lo digo. Ahora levantan más manos. Sí, porque muchos saben que yo tenía 2 chicas. Ya el Señor me perdonó, cuidado. Sí, el Señor me perdonó. Digo yo. No, sí, me perdonó. Tengo paz. Y ella también. Si ella tiene paz, entonces quiere decir que el Señor me perdonó. Y entonces Dios me dijo que hiciera una pregunta a las 2 chicas. Y la pregunta fue, mira, porque mi mamá me dijo, aquí no venga como su papá con 2 mujeres. Decida por una. Oye, mamá, pero es mejor con las 2. No dice Vani Costa, amar a 2 mujeres a la vez nos pasa a todos una vez por mes. No, ya apareció Vani Costa.
Y entonces le pregunté a la chica uno, mira, ¿cómo te ves tú dentro de 40 años? 50 años. Y lo que ella me dijo que quería en su vida y lo cual hizo, no me incluía a mí. Chévere. Y cuando le pregunté a Mirta, pero ojo, no es esta Mirta, estoy hablando de una Mirta de hace unos añitos atrás, 16 años, en una rueda de un parque infantil. Y me dice, yo quiero casarme contigo. Yo quiero tener hijos contigo. Yo quiero estudiar contigo. Yo quiero estar contigo. No, eso no. Yo quiero trabajar contigo. Yo quiero viajar contigo. Y yo decía, wow, suena mejor, ¿no? Yo quiero que los nietos, ya me estaba hablando de nietos, nos traigan a los nietos y disfrutemos a los nietos. Todo eso ha pasado. Ahorita viene la nieta. Y me dijo, y los últimos años de la vida quiero pasarlos contigo en una casita en la montaña. Recuerden, cualquier terrenito en la colonia Tovar o sucedáneo, hablen con Mirta. Falta es la casita en la montaña porque dijo los últimos años. ¿Cierto? Entonces el Espíritu de Dios me mostró y se hizo su voluntad y yo dije inmediatamente. Entonces, te pregunto, ¿en tus decisiones está el Espíritu de Dios? Yo estaba metido en pecado, ya lo saben. Pero el Espíritu de Dios me dijo, esta es mi voluntad. Ya no tengo dudas de que era la voluntad de Dios. Amén. Bueno, cerrando, amados. Como consecuencia de ello, me salté lo de Gálatas 2:20, pero ustedes saben que es cuando el apóstol Pablo dice, porque ya no vivo yo. ¿Qué porcentaje de ti queda en ti? No estoy hablando de cuerpo, porque evidentemente eres tú. Estoy hablando de espíritu. Y estoy hablando del señorío del alma, de la mente. ¿Qué porcentaje es Dios? ¿Qué porcentaje eres tú? No me digas, ¿por sus frutos? ¿Cuáles son tus frutos? ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué haces con la mayordomía de tu vida? Eso ya te debería decir cómo es tu intimidad con el Padre a través de su Espíritu. Entonces, yo afirmo esto. Como consecuencia de ese señorío, o no, daremos frutos, o no. O no, listo. Así de sencillo. Pasó la vida. ¿Qué va a decir tu epitafio? Tremendo pana. ¿Está bien? ¿Qué va a decir tu epitafio? Eso es tremenda pregunta que tenemos que hacernos. La lápida o lo que sea, ¿qué se va a decir de ti cuando ya no estés en tu cuerpo, no esté en este planeta? Esos son los frutos. En la misma medida que tengo el Espíritu de Dios, no se puede hacer trampa. En la misma medida que le permito que el señorío de Él esté en mi vida, en esa misma medida habrán los frutos. Y el mismo Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceré. Te pregunto y te reto, ¿cuáles son tus frutos? No, bueno, Simón, yo he tenido 40 hijos. Bueno, no me refería a eso específicamente. ¿Qué frutos ha pasado en esos sitios? Tengo 20 perritos. Tengo mucho dinero. Estamos hablando de frutos espirituales. Expresados en conductas. Porque el espíritu, enseñoreado sobre la mente, impregna esa mente, cambia el pensamiento y entonces voy a tener o no. Yo te quiero dejar con esa foto, yo te quiero dejar con esa lámina, yo quiero que la tengas presente siempre y siempre verifiques tu vida diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente, si estás ahí, en qué parte de la foto estás, dónde te perdiste. Primero y principal, ¿tienes amor? Tus frutos lo dicen. O sea, lo duro de esto es que no tienes que responder tú. ¿Quién responde? Tus frutos. Sí tengo amor, pero no puedo tener relaciones con mis hermanos, con mis semejantes, con mi pareja. Entonces,
Aló, hello. Tus frutos hablan por ti. Si no soy capaz de darle amor a mi principal prójimo, llámese mi esposa, difícil ella, difícil yo. Depende a quién le pregunte. Pero los dos nos confesamos que somos difíciles. Pero si no permito que ese amor, que el mismo apóstol Pablo dice que es el vínculo perfecto, pues entonces no tengo el Espíritu de Dios en mi vida. O sí lo tengo, pero está. O sea, es mi voluntad. O sea, reapareció la carne. ¿Quién ha visto negro como yo? ¿Quién ha visto negro como yo? Entonces, bondad, fe. Wow. Levante la mano quien está 10 sobre 10 en todos esos frutos. Pero si el señorío del Espíritu de Dios está en mi mente, poco a poco voy aprendiendo. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y llega el momento que digo, wow, tengo consolidado el amor, ya me sale solo. Sí, mi amor. Sí, mi reina. Oye, ¿quién habló? Dios, a través de mí. ¡Anda para allá! ¿Quién habló? ¿Sí? ¿Comprendieron? Sí. Ok, póngalo en práctica. Está fácil, facilito. Fácil. Soy el profeta Perolito y Escarlata. Para los que levantaron la mano, recojan su cédula. El Señor está con nosotros. Amén. Ahora nos queda a nosotros permitir que ese Espíritu de Dios se enseñoree. Cuando venga el deseo, que sabemos que está fuera de orden, tenemos que decir, no, me provoca el azuquita, el carbohidrato, la conductica, pero no lo voy a hacer. Y poco a poco eso seguirá pasando en tu vida. Amén. Señor, te damos gracias por este momento. Gracias por tu palabra que es viva y es eficaz. Y te pedimos, Señor, que esta palabra quede impregnada, remachada, martillada en nuestro corazón.